Coherencia integral, un camino para reducir el estrés existencial, con Pablo Pérez García. La esencia de la coherencia integral es vivir en coherencia con nosotros mismos, conocernos y desarrollarnos de acuerdo con quienes somos. El objetivo es, desde luego, el bienestar, aunque la perspectiva es más de camino, de proceso, y no tanto de objetivo. Cuando vivimos más de acuerdo con nosotros mismos, la motivación para llevar a cabo nuestras acciones es más intrínseca, viene de la tarea en sí y nos reporta un beneficio inmediato, un disfrute inmediato. Es el disfrute de andar el camino, como cuando salimos a dar un paseo por el campo por el placer de pasear. Vivir de acuerdo con nosotros mismos es más como pasear y no tanto como salir a hacer recados. Piensa cuánto tiempo al día te pasas haciendo recados, llevando a cabo acciones que no te generan una satisfacción inmediata, un bienestar instantáneo, que haces en base a un objetivo, buscando un beneficio que supuestamente vendrá después, como consecuencia de la tarea, posteriormente, a veces mucho tiempo después, como esas aportaciones que haces a tu fondo de pensiones. Una cosa es ser esclavos de nuestras pasiones y otra en el extremo opuesto es vivir hipotecados por nuestros planes y compromisos, basando nuestro día a día en una motivación extrínseca, imaginando un hipotético beneficio futuro que nos permite llevar a cabo un montón de actividades que sufrimos u odiamos. Pasamos de ser vividores a ser inversores, y lo más triste es que lo vemos bien, pensamos que es lo correcto. Como siempre, la virtud está en el equilibrio. Si por tanto invertir no vivimos, sufriremos tanto como si no invertimos nada en nuestro futuro. Pero como el modelo de vida adulta que asumimos como responsable se pasa de inversor, necesitamos un modelo que nos ayude a vivir, a disfrutar del día a día por lo que es en sí y no por lo que vendrá, si es que viene. Desde el modelo de la coherencia integral, te propongo que pienses en los distintos ámbitos que forman tu ser, como si fueras un árbol que mira a esas ramas más gruesas que salen de su tronco. Imagina que tienes 4 ramas principales. Vamos a ponerles nombre. Una será la intelectual, de la que salen otras ramitas pequeñas a las que también podemos nombrar: pensamientos, compromisos, razonamientos, estudios, planes. Otra será la material, con sus respectivas ramitas: trabajo físico, alimentación, cuidado corporal, dinero, estética, ejercicio físico. En tercer lugar, nos encontramos la emocional, también con sus ramitas: expresión emocional, empatía, identificación de las propias emociones. Y en último lugar, y no por casualidad, sino porque a menudo la tenemos ahí, relegada y desplazada, nos encontramos la instintiva, que tiene por ramitas la creatividad, lo artístico, la sexualidad, el impulso, lo visceral. Sin querer condicionarte, aquí es donde yo pararía el podcast y le daría para atrás. ¿Qué me está contando este hombre? ¿Cómo encaja esto con mis ideas al respecto? Porque quiero recordarte que la coherencia integral es solo un modelo, una aproximación a la realidad, pero ni de lejos la realidad en sí misma. Puedes estar más o menos de acuerdo con este modelo. Mi intención no es convencerte de que esto sea así, sino de animarte a reflexionar sobre el tema. Bien, pues desde esta perspectiva, mirando esas 4 grandes ramas que salen de tu tronco, quiero que te fijes en cuál o cuáles de ellas son más gruesas y largas, cuál o cuáles están más desarrolladas y cuáles lo están menos. En este punto, y disculpa mi sesgo pedagógico, es cuando más que darle para atrás yo pararía el podcast para reflexionar. ¿Cuál o cuáles tengo más desarrolladas y cuáles menos? La respuesta que hayas encontrado puede ser una información muy relevante, porque una vez más estamos hablando de equilibrio. Si el árbol que soy tiene unas ramas muy desarrolladas y otras muy poco, o una que predomina demasiado sobre el resto, se irá torciendo, inclinándose hacia un lado u otro, y corre más riesgo de venirse abajo, porque puede llegar el momento en que mis raíces no aguanten tanto desequilibrio. Para reflexionar sobre qué ramas tienes más desarrolladas y cuáles menos, te doy algunas pistas. Piensa cuánto tiempo al día te ocupas en cuestiones intelectuales o cognitivas. Si, por ejemplo, piensas en tu trabajo, ¿qué carga cognitiva tiene?
¿Te dedicas a organizar, gestionar, planificar? Eso lo vamos a considerar cognitivo, intelectual. Si trabajas sentado, tu trabajo será más intelectual o mental, implique o no mucha responsabilidad, sea más complejo o menos. Si trabajas en un taller y vas de una máquina a otra, aunque tengas que pensar muchas cosas, al menos te mueves, es un poco más físico, tiene un poco más de componente material. Si en tu taller tu trabajo es muy repetitivo, lo físico o material va ganando terreno a lo intelectual. Si soy profesor de educación física, mi trabajo tendrá más componente material que si lo soy de matemáticas. Si trabajo como jardinero, como mecánico o albañil, aunque mi trabajo tenga parte de intelectual, tiene también una buena parte de material. Si soy aficionado al cine, eso será más intelectual que si lo soy a la bicicleta de montaña. ¿Me explico? Si le dedico mucho tiempo a cuidar de mi estética, eso es más material. Si doy mucha importancia a ganar dinero y dedico muchos esfuerzos a ello, eso también es más material. Si paso tiempo leyendo, es más intelectual. Ir al gimnasio es más material. Pero salgamos un poco de lo material y lo intelectual y pensemos en lo emocional. ¿En qué medida estoy en contacto con emociones en mi día a día? ¿Me permito expresar lo que siento con frecuencia? ¿Estoy disponible para escuchar al otro cuando me quiere expresar cómo se siente? Cuando estoy más estresado, ¿siento más miedo o rabia o la manifiesto en dolores o alguna enfermedad? En este segundo caso sería más material. ¿Se entiende? Estos diferentes ámbitos o ramas de mí mismo no solo contribuyen al desequilibrio cuando están carenciadas, sino también cuando están exageradas. Cuando me paso el día dándole vueltas a la cabeza y preocupado, tengo una carga elevada de intelectual y de emocional. Para reducir ese exceso me puede servir parar la cabeza con ejercicios de autorregulación o de control de la atención, con ejercicio físico o una actividad manual que me ayude a estar concentrado. En cuanto a lo instintivo, ¿en qué medida actúo sin pensar en las consecuencias? ¿En qué medida me dejo llevar por lo que me dicen mis tripas? ¿Desarrollo alguna actividad artística? ¿Cómo de creativo soy en el día a día? Mi grado de creatividad se puede ver en si experimento con nuevos métodos, aunque tenga uno que ya me funciona aceptablemente bien, o no, o repito el mismo una y otra vez. En si voy a diferentes sitios a tomar algo o siempre a los mismos. Si siempre compro ropa en la misma tienda. Si voy a veranear al mismo lugar todos los años. Si tengo un menú fijo semanal o improviso. En cuanto a la sexualidad, ¿tengo una sexualidad activa? ¿Está de acuerdo a mis deseos? ¿Tengo muchos deseos reprimidos? Mi actividad sexual, igual que mi creatividad, hablan de mi lado instintivo. Me gustaría que le dedicaras un rato a pensar en esto que te comento y que intentes incluso, si quieres, ponerle porcentajes. ¿Qué proporción de mi día o de mi semana paso en un ámbito y en otro? ¿Cuál o cuáles predominan y cuál o cuáles tengo reducidos? ¿Tengo alguno muy exagerado y alguno muy reprimido o negado? No es cuestión de que todos estén exactamente al mismo nivel, sino de detectar los excesos y carencias e intentar avanzar hacia el equilibrio en vez de hacia el desequilibrio. Te dejo con estas reflexiones. En el siguiente podcast profundizaremos en estas y otras cuestiones esenciales del modelo de la coherencia integral. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.